Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a generar muchísima conversación. Todos hemos sido testigos de ese cambio que ha dejado a muchos con la boca abierta, preguntándose, ¿por qué Can se cortó el pelo de esa manera? Si esa melena que lo caracterizaba, esa que lo hacía tan reconocible, ha desaparecido. Y la pregunta del millón es, ¿qué hay detrás de este drástico cambio? Hoy vamos a intentar desentrañar el misterio. Vamos a sumergirnos en las razones, en las posibles motivaciones y en lo que esto podría significar para él y para nosotros, sus seguidores. Así que si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre traemos la información más jugosa y los temas más candentes. ¡Vamos allá! Bueno, hablemos de Can. Un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento, ¿verdad? Un actor carismático talentoso que ha conquistado corazones en Turquía, en España y en muchísimos rincones del planeta. Y como muchas figuras públicas, su vida, sus decisiones, su imagen, todo está bajo el escrutinio de millones de ojos. Y justo ahí es donde entra nuestro protagonista de hoy, su pelo. Durante años su cabellera ha sido parte de su identidad, un sello distintivo que para muchos definía parte de su atractivo. Y de repente, ¡zas! Un corte radical. Y desde que las primeras imágenes empezaron a circular, las redes sociales estallaron. Comentarios, teorías, especulaciones, de todo un poco. ¿Fue una decisión impulsiva? ¿Un capricho? ¿O hay algo más profundo detrás? La verdad es que al principio, cuando vi las fotos, mi reacción fue la misma que la de muchos. ¡Guau! Un cambio muy notorio. Me hizo pensar de inmediato en las posibilidades. ¿Se está preparando para un nuevo papel? ¿Está explorando una nueva etapa en su vida? ¿Quizás un cambio de imagen para refrescar su estilo? Las posibilidades son infinitas y precisamente por eso es tan interesante analizarlo. Porque no se trata solo de un corte de pelo, se trata de lo que representa. Un cambio de imagen tan drástico en una figura pública a menudo viene acompañado de un cambio interno, o al menos de la intención de proyectar uno. Y aquí es donde entra la parte intrigante. Can no es alguien que se quede quieto. Siempre está en movimiento, siempre evolucionando. Lo hemos visto en diferentes proyectos en diferentes países, y ahora, con este corte de pelo, parece que está anunciando algo nuevo. Y si bien al principio, como les digo, hubo mucha especulación, poco a poco han ido surgiendo algunas pistas, algunos comentarios del propio Can que nos ayudan a entender un poco mejor. Una de las razones que se han mencionado con más fuerza es, como muchos esperábamos, su carrera profesional. Se sabe que Can ha estado trabajando en proyectos internacionales, y a veces, para dar vida a un personaje de manera convincente, los actores deben someterse a transformaciones físicas importantes. Ya sea para interpretar a un guerrero, a un hombre de negocios, a alguien que ha pasado por tiempos difíciles, el cabello es una herramienta muy poderosa para la caracterización. Imaginemos a un personaje que ha estado en el campo de batalla, que no ha tenido tiempo para arreglarse el pelo, o a alguien que ha pasado por un trauma y busca un nuevo comienzo. Un corte de pelo radical puede ser una forma muy efectiva de mostrar eso en pantalla. Y dado que Can está apostando fuerte por su carrera internacional, esta es una explicación que cobra mucho sentido. No sería la primera vez que vemos a un actor transformarse radicalmente para un papel, ¿verdad? Pensemos en Christian Bale, que ha ganado y perdido kilos, o ha modificado su aspecto de maneras impactantes para sus personajes. Can, al estar en una etapa de consolidación de su carrera global, seguramente está buscando roles que lo desafíen y le permitan explorar diferentes facetas como actor. Pero no todo tiene que ser exclusivamente por motivos profesionales, aunque sean los más evidentes. A veces estos cambios también responden a una necesidad personal. Un nuevo corte de pelo puede ser un reflejo de un nuevo comienzo, de dejar atrás el pasado y abrazar el futuro. Puede ser una forma de sentirse más ligero, de sacudirse el peso de lo anterior y de encarar la vida con una energía renovada. Pensémoslo bien, ¿quién no ha sentido la tentación de un cambio de look después de un momento importante en su vida? Una ruptura, un nuevo trabajo, un viaje transformador, el cabello por su visibilidad,
es una forma rápida y efectiva de comunicar un cambio interno. Y Khan, con la vida tan intensa que lleva, con tanta exposición mediática, quizás ha sentido la necesidad de hacer un reset, de desprenderse de esa imagen que se había construido y de reinventar. Sé un poco. Además, no podemos olvidar el factor de la moda y las tendencias. Aunque Khan ya mantiene un estilo muy definido, también es cierto que se mantiene al tanto de lo que se lleva. Y en el mundo de la moda y el entretenimiento, los cambios de imagen son moneda corriente. Quizás vio algo que le gustó, un look que lo inspiró, y decidió probarlo. Y siendo sinceros, Khan ya mantiene el carisma y la personalidad para lucir prácticamente cualquier cosa. Ese corte, aunque para algunos sea un shock, para otros puede ser una declaración de estilo audaz y moderno. Las redes sociales están llenas de celebridades que experimentan con su cabello, y él no es la excepción. Podría ser simplemente una forma de expresar su individualidad y su audacia. Otra posible explicación, y esta es un poco más sutil, es la influencia de su entorno. A veces las personas que nos rodean, nuestros amigos, colegas, o incluso personas con las que trabajamos en proyectos, pueden influir en nuestras decisiones. Quizás hubo alguna conversación, alguna sugerencia, que lo impulsó a dar el paso. O quizás vio a otros colegas con un corte similar y le pareció interesante. El mundo del espectáculo es muy cíclico en cuanto a tendencias, y lo que hoy es revolucionario, mañana puede ser lo más común. Y aquí es donde entra la conexión con sus seguidores. Khan Yaman es muy activo en redes sociales y sus fans están siempre pendientes de cada uno de sus movimientos. La forma en que él comunica estos cambios, la reacción de sus seguidores, todo forma parte de esa interacción constante. Y de hecho se rumorea y se ha llegado a decir que el propio Khan ha compartido alguna pincelada, alguna indirecta sobre la razón detrás de este cambio. Por ejemplo, ha mencionado en algunas ocasiones la preparación para proyectos futuros que requieren una imagen diferente. No ha sido una confesión explícita y detallada, pero sí ha habido sugerencias de que está en una fase de transformación, tanto personal como profesional. Recuerdo haber leído por ahí que él mismo ha insinuado que está trabajando en un proyecto que lo lleva a un territorio completamente nuevo, y que esta transformación capilar es parte de esa inmersión. Y la verdad, eso me emociona muchísimo. Significa que estamos ante algo grande, algo que nos va a sorprender. Imagínense si este corte es solo el primer paso de una metamorfosis completa para un personaje que jamás hubiéramos imaginado. Eso es lo que hace a un actor fascinante, esa capacidad de reinventarse, de dejar su piel para meterse en la de otro. Además es importante recordar que Khan Yaman, a pesar de su fama mundial, es un joven. Y como todos los jóvenes, está en constante descubrimiento, experimentación y crecimiento. El cabello, en particular, es algo que con el tiempo va cambiando y muchos jóvenes, en diferentes etapas de su vida, sienten la necesidad de probar cosas nuevas, de desafiar las convenciones. Este corte podría ser simplemente una manifestación de esa juventud, de esa energía que lo impulsa a probar cosas diferentes y a no tener miedo de salirse de lo establecido. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros, los fans? Bueno, creo que nos enseña varias cosas. Primero, que detrás de cada decisión de una figura pública, por pequeña que parezca, puede haber una historia. Segundo, que la evolución es parte de la vida, y que adaptarse a los cambios, tanto en nosotros mismos como en aquellos a quienes admiramos, es una actitud muy saludable. Y tercero, que debemos estar abiertos a las sorpresas. Khan Yaman nos ha demostrado una y otra vez que tiene mucho que ofrecer, y este corte de pelo podría ser solo el preludio de algo emocionante. Y pensando un poco más allá, este cambio también puede ser una forma de Khan de tomar el control de su imagen. Cuando eres una figura pública tan reconocida, a menudo sientes que tu imagen está un poco fuera de tu control, que está siendo moldeada por la opinión pública, por los medios. Al hacer un cambio tan radical y personal, él está reafirmando su propia agencia, está diciendo, esta es mi imagen, y yo decido cómo quiero presentarme al mundo. Y eso, sinceramente, es admirable. Es una muestra de confianza en sí mismo y de valentía. También hay que decir que para muchos, este nuevo look le da un aire más maduro, más sereno. Quizás ha pasado por un proceso interno de maduración, y el corte de pelo es una forma de reflejar esa nueva etapa en su vida. A veces las experiencias vividas nos cambian, nos hacen ver las cosas de otra manera, y eso se refleja en nuestra apariencia.
Y si este corte es una señal de que Khan está en un momento de paz interior, de reflexión y de crecimiento personal, entonces es una noticia maravillosa. En definitiva, las razones por las que Khan Yaman se cortó el pelo son probablemente una combinación de factores. La más probable y la que más se alinea con su carrera, es la preparación para nuevos proyectos cinematográficos o televisivos que requieren una transformación física. Pero no podemos descartar la posibilidad de que también sea un reflejo de un cambio personal, una necesidad de empezar de nuevo, de sentirse más ligero, o simplemente una audaz declaración de estilo. Lo que sí es seguro es que este corte de pelo ha generado muchísima expectación, y eso, en sí mismo, ya es un logro. Ha puesto a todos a hablar, a especular, y ha mantenido a Khan Yaman en el centro de atención, como solo él sabe hacerlo. Así que, resumiendo, hemos explorado las diferentes vertientes que podrían explicar este drástico cambio de imagen de nuestro querido Khan Yaman. Desde la exigencia de la industria cinematográfica y la preparación para nuevos roles, hasta la posibilidad de un renacimiento personal, un cambio de ciclo, o simplemente una audaz manifestación de su estilo y personalidad. Lo que sí queda claro es que Khan es un artista que no teme reinventarse, que está en constante evolución, y que sus decisiones, por sorprendente que parezcan, siempre parecen tener un propósito. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de este corte de pelo? ¿Cuál creen que es la verdadera razón detrás de él? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, que eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.